muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Umbral, cifra repartidora y documentos electorales, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Electoral. En Colombia, con el propósito de proteger el sistema de partidos, a través del Acto Legislativo 01 del 2003, Reforma Política, se crearon una serie de medidas que deben cumplir las colectividades para lograr una curul que represente a su partido y movimiento en el Congreso de la República o cualquier otro escenario de orden nacional, regional o local. El umbral y la cifra repartidora son términos que se utilizan durante el proceso en el que se determina qué partidos y candidatos alcanzan representación en las corporaciones o entidades a conformar en una elección. La conferencia de hoy tiene como propósito reflexionar sobre algunos aspectos del proceso electoral en Colombia, como lo son los antecedentes históricos de nuestro sistema de asignación de curules en elecciones plurinominales y la reforma del Acto Legislativo 01 del 2003. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Joaquín José Vives Pérez, abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Constitucional de la Universidad Externado. Se ha desempeñado como magistrado del Consejo Nacional Electoral, actualmente docente de posgrado de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y ejerce como consultor y abogado litigante. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Joaquín José Vives, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a la doctora Mariluz Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado para esta videoconferencia. Para mí es muy grato poder compartir estos minutos con ustedes, 50 minutos exactos, sobre temas que realmente me han apasionado y en cuya formación y desarrollo he participado. Amén de las referencias que Mónica planteó, también pasé por el Congreso de la República en la Comisión Primera y justamente me tocó participar activamente en lo que fue la reforma del Acto Legislativo 1 del 2003, que incluyó estas figuras de la cifra repartidora y del umbral en la Constitución colombiana. Y bueno, una cosa es lo que en ese momento se veía, se pretendía, lo que sale y luego lo que interpretan. Sea esta pues la oportunidad para compartir esta visión, diría, tridimensional desde lo que hacíamos como legisladores, lo que hacíamos como operadores electorales y lo que nos corresponde hacer muchas veces con frustración ahora como abogado litigante. Para referirme a estos temas, yo les he preparado una presentación donde iniciaré por unos conceptos generales, pero este tema se entiende en una visión histórica retrospectiva a la que le gastaré unos 10 minutos, 10-15 minutos, para luego llegar a la forma como han quedado consagrada y los problemas prácticos que presenta su aplicación y tomar conclusiones sobre qué tan útiles y eficientes han sido estos fenómenos, estas instituciones. Un sistema electoral tiene
muchos elementos que lo configuran. Diría que estos 4 que estoy presentando son los fundamentales: las candidaturas, las circunscripciones electorales, el voto y el procedimiento para votar y la fórmula electoral. Nosotros vamos a ubicarnos esta tarde en ese último, la fórmula electoral, es decir, cómo se convierten los votos en escaños en las elecciones de las corporaciones públicas. Ese es nuestro tema del día de hoy. Pero obviamente la comprensión de este tema exige pasar, por lo menos, por muchas otras de las instituciones que la acompañan, porque son instituciones que interactúan. Es decir, la cifra repartidora y entender su eficiencia y su funcionamiento, pues nos lleva a combinarnos con todas estas figuras nuevas de esa reforma del 2003, las listas y candidatos únicos, el sistema de partidos, si estamos en un pluripartidismo, un bipartidismo, la reducción del número de partidos, el régimen de bancadas, el voto preferente, la participación de los grupos significativos de ciudadanos, en fin, vamos a pasar por muchas cosas. En cuanto a la fórmula electoral, o sea, la manera, el mecanismo a través del cual vamos a convertir los votos depositados en escaños, hay básicamente 2 clasificaciones y cada una tiene montones de variaciones. Pero diría los sistemas de mayoría, de simple mayoría, el que más votos sacó, y los sistemas de representación proporcional, que es donde nos vamos a centrar y donde la historia nos va a decir cómo llegamos a donde estamos. Obviamente, los sistemas de representación proporcional buscan un objetivo. Es decir, si yo tengo el 20% de los votos, debería tener el 20% de los escaños. Desde hace mucho tiempo, ya lo veremos, nosotros estuvimos navegando en lo que se llamó el cociente electoral o el cociente de Hart, y en el año 2003 implementamos el cociente de Hond, que aquí denominamos cifra repartidora. Este cociente de Hond tiene este nombre en honor a un matemático belga que fue quien realmente lo explicó y lo diseñó. Pero veamos cómo llegamos a esto. Bueno, aquí tenemos un cuadro sobre lo que uno busca cuando está diseñando o rediseñando un sistema electoral. Busca representación, que las elecciones sean más significativas, en fin. Todas estas cosas te determinan cómo diseñas los distintos instrumentos. Yo voy a partir de esta afirmación. Todas las democracias, no digo todos los estados, todas las democracias buscan de una u otra manera restringir, reducir su oferta electoral, es decir, reducir el número de candidatos que se puedan presentar, ¿no? Y reducir inclusive, ¿no?, el número de bancadas que pueda haber dentro de una corporación pública. ¿Por qué? La primera razón es matemática, para garantizar la representatividad y con ello la legitimidad. Y lo explico, porque así no se entiende. Lejos de lo que uno ve a primera vista, un exceso de candidaturas, ¿no?, es totalmente antidemocrático. ¿Por qué? Sobre todo para elegir corporaciones públicas. ¿Por qué? Porque el número de ciudadanos que termina votando por quienes resultan elegidos, entre más candidatos es menos reducido. El escenario que teníamos para 2003 es que en ninguna elección, consejo, asamblea o congreso de la República, estaban representando los congresistas o los diputados o concejales más allá del 35% de los ciudadanos que salieron a votar. Si partimos de la base de que estábamos manejando unas abstenciones de cerca del 50%, inclusive recuerdo en el 94 fue del 57%, pero partiendo del 50%, vamos a tener que en una corporación pública está representado el 17-18% de los ciudadanos. Eso no da legitimidad realmente, ¿no?, para tratar los problemas que hay que tratar. Y lo segundo es para bajar los costos de gobernabilidad. Ya esto tiene que ver con la atomización o dispersión de las fuerzas elegidas dentro de la corporación pública. Aquí y en Cafarnaúm,
una democracia funciona a través de la negociación. La separación de poderes no se crea para crear contrapesos contra el absolutismo. No para que estén peleados, tienen que entenderse, tienen que negociar, ¿no? Y obviamente una negociación, cuando hay que hacerla con demasiados grupos, ¿no? Es una negociación que tiende a ser de intereses particulares, casi que personales, y que tienes que repetir tantas veces como integrantes necesites para consolidar una mayoría y quizás tantas veces como proyectos debas aprobar. Y cuando las negociaciones son personales, eso no es lo que la democracia busca. Lo que la democracia busca son negociaciones, ¿no?, sobre temas generales, programáticos, y eso se puede hacer con bancadas. Cuando las negociaciones se hacen en los despachos de los ministros, individualmente, por cada congresista, por cada diputado, por cada concejal, se negocian intereses particulares. Yo pongo un ejemplo de lo que debía ser antes. Yo recuerdo que cuando José María Aznar ganó por primera vez con el Partido Popular en España, no tenía cómo hacer gobierno. Obviamente es un sistema parlamentario, no tenía cómo construir gobierno. Y tuvo que negociar con un partido, creo que era un partido muy pequeño, que le aportaba 4 votos, que le daba la mayoría de izquierda catalana. Los tipos le exigían, para consolidar la mayoría, que retirara un X punto de su programa de gobierno. Recuerdo que era la privatización del transporte de servicio público. Ellos sentían que así cumplían a sus electores de izquierda, mientras que el Partido Popular sentía que al hacer esa negociación podía cumplir todo lo demás menos eso. Pero esta era una negociación, la política es una negociación. Obviamente cuando cada persona es un partido, que era lo que teníamos en Colombia, pues bueno, el costo de gobernabilidad es alto, termina siendo el clientelismo con los riesgos que produce el clientelismo. Y yo quiero hacer entonces este recuento histórico para que vean cómo llegamos a donde llegamos. En la Constitución de 1886 no se establece un sistema electoral, se delega a la ley. Y la ley séptima de 1888 dijimos que teníamos elecciones directas e indirectas, que elegíamos directamente los consejeros municipales, así con C, como están ahí, los diputados, los representantes al Congreso, y ahí faltó uno, y los electores. ¿Quiénes son los electores? Los que componían los cuerpos que hacían las elecciones indirectas, que en última terminó siendo solo la de presidente de la República en aquella época. Pero la regla general, pues, es una ley muy simpática, es una especie de primer código electoral. No votaban todos los ciudadanos, pero determina que los candidatos se presentan en listas, ¿no? Y el sistema para determinar quién gana era el sistema de mayorías. ¿Qué significaba eso? Que la lista que obtuviera la mayoría se llevaba todos los escaños, porque se supone que los ciudadanos votaban, si había que elegir 10 concejales, por decir un ejemplo, pues votaban por los 10 que estaban dentro de una lista y en el orden en que estaban inscritos en esa lista. Es decir, las minorías no tenían ninguna representación. Esto solamente es un dato histórico que en 1882, no 1982, hay un error, se determina que los senadores de la República eran elegidos por las asambleas departamentales, y eso funcionó así hasta la reforma constitucional de 1945. Lo cierto es que no había representación proporcional, y el discurso de la época es: necesitamos representación personal. Habíamos tenido, creo que 9 guerras civiles, ¿no? Justamente todas tienen directa o indirectamente como causa la lucha por el acceso al poder, y se empezó a hablar de la representación proporcional. Y en 1905 hay una primera norma que dice: hombre, debemos reconocer la representación de las minorías, pero nunca se dijo cómo ni cuándo, y no lo hubo. En 1910, en la reforma del acto legislativo 3 de ese año, ya se dijo que debía haber una representación proporcional de los partidos, ¿no? Pero nunca dijo cuál era el sistema. Ahí dijo cualquier sistema: el voto incompleto, el cociente electoral, el voto acumulativo, pero nada que la había. En 1916 se creó un sistema muy simpático, que fue lo que llamaron el voto incompleto, que significaba que la lista que ganaba se llevaba las 2/3 partes de los escaños, y la segunda se llevaba 1/3 de los escaños. Se llamaba incompleto porque entonces entendían que quienes votaban solo hasta por la 1/3 parte de los miembros, no por todos. No podías ganar con todos, ¿no?
Pero aquí es donde empieza la historia simpática de este país. Vivíamos la hegemonía conservadora y este partido entendió fácilmente que si presentaba dos listas podía tener la primera votación y la segunda votación, y siguió llevándose el 100% de las curules. Es decir, dañamos el efecto que perseguíamos. Y así funcionó hasta cuando en 1929, yo creo que ya cuando el presidente Badía Méndez se daba cuenta de la división conservadora y la inminente derrota del Partido Conservador, se creó la figura del cociente electoral, el que conocimos, aquel que decía, no, el total de votos válidos entre el número de cargos por proveer, eso es un cociente, toda lista que tenga un cociente se lleva un escaño, y obviamente si no se pueden asignar todas las curules por cociente electoral, pues se siguen asignando a los que tengan los residuos mayores, ¿no? Hay una cosa que llama la atención, que fue desde ese entonces así hasta 1968, que es que solo aplicaba cuando se eligieran más de dos, o sea, a partir de la elección de 3, ¿no? Se creó este sistema de cociente electoral. Y esto, yo espero que ustedes entiendan cómo funciona el cociente electoral, porque esto fue lo que en últimas nos dañó el sistema y nos llevó a la reforma del 2003. Pero la historia sigue siendo simpática. Los liberales ganan en 1930 y lo primero que hicieron a través de la ley 60 de ese año fue suspender el sistema del cociente electoral. Ahora llegamos nosotros, necesitamos eso de llevarnos todos los escaños, y así lo hicieron hasta que en 1930, después de las elecciones del 32, restablecieron, en una redacción muy extraña, pero que en últimas matemáticamente es igual, el sistema del cociente electoral. Y aquí empiezan las partes simpáticas. Una vez que empieza a operar el sistema del cociente electoral, pues los políticos se dan cuenta de que el negocio de la cifra del cociente electoral no es hacer un cociente electoral, es apuntarle a un residuo. Entonces no empezaron a respetar las listas de los partidos, sino empezaron a dividirse, ¿no? Así como estratégicamente lo habían hecho los conservadores años antes para llevarse los dos escaños, ya en esta fórmula sencillamente los más débiles que se rebelaban contra los directorios se podían elegir justamente por residuo y no tenían que aceptar las decisiones del directorio. Esa era la verdadera época del bolígrafo. Entonces los partidos, cuando empiezan a conocer esas divisiones, se quejan de que el cociente electoral los dividió, y para que no los dividan se inventan una cosa que llamaron la ley del descarte, que no fue una cosa distinta, ¿no? Que decir que toda lista del partido que no obtuviera más del 50% del cociente electoral no participaba en la asignación de curules. Es decir, es el mismo concepto del umbral. Esta es la primera vez que el umbral aparece en la legislación colombiana. No, es el umbral técnicamente en la literatura electoral se conoce como la barrera mínima para poder participar dentro de la asignación de curules, ¿no? Entonces es muy, muy curioso que terminamos volviendo en el 2003 en algo que había existido y casi copiado, ¿no? En ese porcentaje de lo que había existido en 1937. Pero lo simpático es que los partidos, una vez que esto se aplica, vuelven a quejarse. Y vuelven a quejarse porque, sobre todo los liberales, que entonces ya eran la hegemonía, porque decían, hombre, saqué el 70% de los votos, ¿no? Debería tener el 70% de las curules. Pero una vez que me descartan las listas que no llegaron al 50% del cociente, dentro del nuevo universo de las listas que participan ya yo no tengo el 70 sino el 50. Es decir, el descarte está afectando mi representación proporcional porque esos votos se están perdiendo, ¿no? Y entonces se inventan una nueva cosa interesante que se llamó la ley del arrastre. La ley 39 del 46, que significaba que todos los votos de las listas descartadas se le sumarían a la lista mayoritaria del mismo partido. Es decir, terminaban trabajando para el más fuerte. Yo diría que esa es una primera modalidad de lista única, que todos los votos del partido se acumularían, ¿no? En un solo candidato y no se pierden, ¿no? Entonces es muy simpática esta combinación de ley del descarte y de ley del arrastre.
Lo que sigue, pues bueno, lo que sigue sencillamente después de esta ley, que es en el año 46, es la muerte de Gaitán. El Partido Liberal entra y sale al Congreso. En 1949 hay elecciones en junio del Congreso. Sin embargo, por una decisión del gobierno nacional, se dictó el estado de sitio y no lo dejaron ni siquiera instalar. No hubo Congreso. En 1950 los liberales no van a las elecciones. Es una elección puramente para los conservadores. Llega la dictadura y pasa una cosa simpática. Durante la dictadura declaran la inexequibilidad de la ley del arrastre, y luego cuando llega el Frente Nacional se ordena paridad con cociente electoral, sin descarte y sin arrastre. Ambas figuras habían quedado desueltas según la jurisprudencia. ¿Qué significó eso? Que todo el mundo volvió a jugar al residuo, pero ya no para competir contra sus contradictores, sino contra sus propios copartidarios, como consecuencia de la paridad. Y ahí nos acostumbramos entonces a que mis enemigos eran los del mismo partido, y de que en las corporaciones no había bancadas de gobiernos ni de oposición, sino mayorías y minorías. ¿No? En el 68 se constitucionaliza el cociente electoral como tal, pero este escenario es el que nos lleva, en la medida en que pasa el tiempo, nos lleva a que cada vez existan más y más y más y más fraccionamiento de listas. ¿Y cuál es el diagnóstico? La Constitución del 91, la cito, pero la Constitución del 91 realmente no modificó nada sobre la fórmula electoral. El artículo 263 en un primer momento pues toma la misma definición del cociente electoral. Entonces, ¿en qué nos enfrentamos en el 2003? Realmente nos enfrentamos a una realidad que un estudio de la Georgetown University había calificado como que Colombia tenía el sistema electoral más personalizado del mundo, decía ese estudio. En el sentido de que no se necesitaban los partidos. Todo el que quería ser candidato era candidato, no necesitaba un aval, no necesitaba una postulación, solamente él decía cuál era el partido, ¿no? Y como no estaba apuntándole nadie a obtener un cociente electoral, nadie le apuntaba a ese escenario, ¿no? Terminaban todos eligiéndose por un reducido número de votos en el residuo, que dependían exclusivamente de él. El debate dejó de ser de ideas, ¿no? Y esto llevó a lo que planteaba antes. En ese fraccionamiento, la representatividad se perdió, no estábamos representando a la ciudadanía, y la gobernabilidad se basó exclusivamente en el clientelismo, porque había que negociar personalmente con cada senador o representante o diputado o concejal, ¿no? Eso hacía que las concertaciones políticas fueran muy difíciles, fueran personalizadas, ¿no? Yo digo que esencialmente la falta de representatividad hizo perder la interlocución social. Si los empresarios querían hacer un reclamo, lo hacían a través de los gremios, no de la política, que se supone que los representa, inclusive los sectores sociales. Si los maestros querían hacer un reclamo, tenían que hacer un paro, no iban al consejo o a la asamblea, donde un concejal no se enfrentaba a un reclamo en el alcalde porque este le había nombrado 2 o 3 maestros. Es decir, el sistema era un sistema personalizado que no facilitaba decisiones estructurales, ¿no? Entonces, obviamente, las propuestas eran, bueno, ¿qué hacemos nosotros para mejorar eso? Fue cuando nació el famoso tema de fortalecer los partidos, que los partidos recuperaran su protagonismo, su capacidad de interlocutar y de concertar y de representar a la gente. Y ese fortalecimiento de los partidos, ¿no? Iba acompañado no solamente de estas 2 figuras, ¿no? Iba acompañado de muchas otras cosas que ocurrieron ahí, como le dije, por ejemplo, los requisitos para crear partidos. Desde el 91 nos habíamos inventado ya lo de las personerías jurídicas, bueno, un poquito antes, la ley del 58, del 85, pero funcionó desde el 91. Nos habíamos inventado lo de las personerías jurídicas, pero era con 50.000 votos. Llegamos a tener 80 partidos, entonces vamos a decir, no, vamos a poner más requisitos para que los partidos tengan personería jurídica. Y bueno, salieron el montón de figuras de las que hemos hablado, el umbral, las cifras repartidoras, las listas únicas, los avales, los candidatos únicos,
el régimen de bancadas, el voto preferente. Hay una figura sobre los grupos significativos que venían del 91, pero que yo lo cito porque finalmente, a mi juicio, es una de las cosas que más ha distorsionado y frustrado los efectos de esa reforma. En ese orden de ideas, entremos a mirar estas dos figuras y a relacionarlas con cada una de las otras. Aquí retomo los elementos básicos que habíamos hablado y miramos. En la Constitución, en el artículo 263, se tomó el sistema de cifra repartidora. Curiosamente no se mencionó que era el cociente de D'Hondt. Se hizo una explicación de que la cifra repartidora era el resultado de dividir sucesivamente por 1, por 2, por 3, por más, por el número de escaños que se estén disputando, el resultado y los votos de cada uno de los partidos, y luego ordenarlos en forma decreciente, de mayor a menor, hasta obtener el resultado equivalente al número de curules que se va a proveer. Y mágicamente, la cifra repartidora, ese número permite asignar todas las curules por un mismo número de votos. Esta explicación matemática que poca gente entiende, ¿no? Y uno la entiende cuando empieza a hacer unos y más ejercicios. En últimas, significa algo muy claro, algo mucho más sencillo. La cifra repartidora es un sistema de asignación de curules de representación proporcional en donde no valen los residuos. Se culpa entonces en el cociente electoral a los residuos como lo que nos personalizó el sistema. La esencia de la cifra repartidora es que todas las curules, es un número mágico después de esa operación matemática que permite que todas las curules estén asignadas por el mismo número de votos. Es decir, su objetivo central es acabar, eliminar la asignación por residuos. Y la cifra repartidora pues genera una representación, digamos, tan proporcional como podría serlo el cociente. Yo diría que mucho más, porque en el cociente la desproporcionalidad ya estaba viniendo de las elecciones por residuos. Si tú elegías 10 concejales en un municipio, por poner un ejemplo, uno diría, bueno, que cada concejal cueste más o menos un 10%, pero la verdad era que no. La verdad era que con 3, con 4% a través del residuo podías obtener un concejal, ¿no? Entonces, ese es el concepto central, más allá de entender la operación matemática. El concepto central de la sustitución del cociente electoral por el sistema de cifra repartidora es eliminar la asignación por curules. Y la definición es un sistema que nos permite asignar todas las curules por un mismo número de votos. Aquí, en esta misma norma, se consagró el umbral. Primero vamos a hablar de la cifra repartidora. Aquí mismo consagramos el umbral, la barrera legal, que el umbral en su concepto no es más que un número mínimo de votos que se exige a las listas para que puedan participar en el proceso de asignación de curules, es decir, en la aplicación de la fórmula. Quien no obtiene ese número de votos mínimos, sencillamente no participa. ¿Cuál es la finalidad del umbral? ¿No? Estimular la asociación para controlar la dispersión. Si tenemos que reunir, si estaban acostumbrados los senadores a hacer sus esfuerzos, pues ningún senador sacaba solo el 3% de los votos. Así fueron los más poderosos, nadie, y menos en la circunscripción nacional, nadie lo estaba haciendo desde 1991. Eso los obligaba a unirse en una misma lista. Eso los obligaba. O sea, el objetivo entonces del umbral fue estimular la agrupación, forzarla, obligarla. Y el objetivo de la cifra repartidora, eliminar la asignación por residuos para que todas las curules no se determinaran por un mismo número de votos. De esa manera estábamos tratando de controlar la dispersión y el fraccionamiento, o sea, de reducir, como decía al principio, la oferta electoral. Aquí, no sé si eso lo alcanzan a ver bien en pantallas,
Pero aquí hay un ejemplo de cómo se asigna un sistema de cifra repartidora. No sé si lo alcanzan a ver. Estoy poniendo un ejemplo donde hay un partido A, B, C, D y E, ¿no? Donde digo, en el partido A se obtuvieron 340.000 votos, en el B 280.000, en el C 160, el siguiente 60.000, el siguiente 15.000. Luego lo que tenemos en las columnas horizontales son los números por los cuales vamos a dividir. Vamos a dividir de 1 hasta 7, porque en este ejemplo vamos a asignar 7 curules. Entonces divido la primera votación, pues por 1 son los mismos 340.000, por 2 170, por 3 113, y así están los cuadros, cada uno de ellos. Luego yo cuento y ordeno, yo aquí lo estoy haciendo en la misma gráfica, ordeno cuáles son las 7 primeras cifras. Y si aquí lo puedo ver, pues la primera va a ser 340.000 votos, lo que está en la segunda va a ser los 280. La tercera, fíjense que no es la votación del partido C, sino la segunda votación del partido A, que es 170.000. ¿No? La cuarta va a ser la del partido C, que es 160.000. La quinta pasa a ser la de 140.000 del partido B, y ya van 2 en el partido A, 2 en el partido B, 1 en el partido C. ¿No? La sexta pasa a ser los 113.000 votos del partido A, y la séptima 93.000 votos del partido C. Es decir, aquí cuando tú eres tachando cada uno de esos órdenes, en la cifra repartidora termina siendo la última, la séptima. Ahí tiene un 7 entre paréntesis, que son los 93.333 votos. Esa zona es el resultado. Es decir, el partido A tuvo 3 curules, el partido B tuvo 3 curules, y el partido C tuvo una curul. Los demás partidos no tuvieron ninguna curul. Agregó nuestra definición de la norma una frase que va a ser para problemas, porque esta es la forma como el matemático Hahn explica la manera de encontrar la cifra repartidora y asignar los curules. Pero en la Constitución colombiana le agregamos una frase que ha generado una confusión en casos especiales, luego la explicaré, pero solamente la menciono para resaltar, que dice que luego de hacer esa división, el resultado, el séptimo, eso es lo que se llama la cifra repartidora. En este caso, este séptimo valor, 93.333, es la cifra repartidora, ¿no? Pero dice la Constitución que una vez que obtienes la cifra repartidora, cada lista obtendrá tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos. Es un poco una no sé, como una imitación de cómo estaba redactada lo del cociente electoral, y era obvio porque matemáticamente eso no va a generar ningún problema, excepto si se presenta un empate, como lo voy a explicar más adelante, ¿no? Si miramos este mismo ejemplo, con estos mismos resultados, y aplicáramos el cociente electoral, que se llama cociente de Hart, ¿no? En ese cuadro vas a ver las mismas votaciones, ¿no? Y vas a ver, bueno, el total de los votos, que eran 855, que están aquí un poco abajo, 855 dividido entre 7, 122.000, pones los 122.000, y aquí te darían por cociente electoral, ¿no? El partido A tendría 2 curules, el partido B 2, el partido C 1, y por residuo tendría el partido A 1 y el partido C 1. Lo curioso es que en el otro resultado eran 3, 3 y 1, las curules aquí son 3, 2 y 2. Obviamente este ejercicio muestra unas listas teóricamente organizadas. La realidad es que, como en cociente electoral, entre más listas se presentaban, pues naturalmente nadie elige por cociente y se vuelve una guerra de residuos. De hecho, aquí vamos a ver una comparación de este ejemplo, donde les digo, mira, este partido A había obtenido el 39% de los votos, ¿no? Pero obtuvo 3 curules que representan en el cociente electoral 43%, y la cifra repartidora le irá igual. Pero miren, el partido B tuvo el 32%, con cociente electoral realmente elegiría el 29% de los escaños, ya estaría afectado, no por debajo, pero en cifra repartidora el 43%. Miren cómo la cifra repartidora, la agrupación favorece la agrupación cuando la votación es fuerte, porque cuando la votación es muy alta,
aumenta el resultado de las divisiones y le da menos posibilidad a quienes se dividen. Y el partido C, ¿no? Que tiene el 18%, ¿no? Al obtener con cociente 2 curules pasa a tener el 29% de los escaños con el 18% de los votos, ¿no? De manera que en efecto la idea de las cifras repartidoras es estimular la agrupación y eliminar las distorsiones de la elección por residuo. ¿Qué pasa aquí con el partido C en este cuadro? Que está eligiendo por residuo una segunda curul y por eso, a pesar de tener solo el 18%, su representación pasa al 29%, ¿no? Esa es un poco la lógica de cómo funciona la cifra repartidora. Voy a hablarles de un caso que es un tema. ¿Realmente puede presentarse en la cifra repartidora empates? Este cuadro que le estoy presentando sobre los empates es un cuadro de un caso real. Ya les diré cuál fue. Una lista número 1 obtuvo 99 votos. 2 listas, 2 y 4, 49 votos. Otras 2 listas, 38 y 31. ¿Cómo haría uno estas divisiones? ¿Cómo uno está ahí? La primera cifra es el 99. La segunda vamos a ver que es 49-50. O sea, la segunda asignación la tendría la plancha 1. Las terceras y cuartas son 49. Van ya 4. Aquí se están, en este caso se asignaban 9 curules. 9 curules. Ahí tenemos 1, 2. Tendríamos con la de 99, 49, 2. Estas tenemos ya 4. De aquí pasamos a 38-5 a 33, 6, 33, 6, 31, 7, ¿no? A este 24, 75 de la plancha 1 es la octava. Pero aquí tenemos un escenario muy simpático. La novena división da 24.5 para 2 partidos. Y se supone que la cifra repartidora es una cifra, es un número mágico que permite que todas las curules queden repartidas por un mismo número de votos. Aquí la cifra repartidora es 24-50, ¿no? Que si uno los divide por el voto, este debería dar solo las 9 curules. Pero cuando hay un empate en la última votación, si el empate no se da en la última, no pasa nada. Pero como no pasa aquí cuando tú miras el empate en el 49, cuando te da en la última votación, podría darte, como te da en este caso, ¿no? Que ese valor, que es la cifra repartidora, permitiría la asignación de 10 curules. ¿Este caso cuál fue? Este caso fue la elección del Consejo Nacional Electoral del año 2006. Lo conozco bastante porque yo salí elegido en ese año, magistrado del Consejo Nacional Electoral. La Constitución ordena que el Consejo lo elige el Congreso de la República, el Congreso en pleno, por el sistema de cifra repartidora, ¿no? La pregunta es cómo resolvíamos esto. En el Congreso decidieron, aplicando el artículo 185 del Código Electoral, resolverlos a través de un sorteo, ¿no? Se hizo un sorteo, ¿no? Y se escogió uno de los dos que tenía 24. Pero el que perdió con 24 presentó una demanda y dijo que así no debía ser. Y el Consejo de Estado le dio la razón. Yo tengo que decir que yo no comparto esa decisión. Les voy a explicar cuál fue la decisión, pero no la comparto. Lo primero que dijo el Consejo de Estado es que aquí no había un empate. Esto que yo veo como un empate clarísimo, en la asignación de la novena curul, él dijo que no. Justamente porque dijo que la Constitución obligaba a un paso a hacer una división y que la división podía dar decimales, ¿no? Y que en ese orden de ideas, ¿no? De un lado, quien tuviera el decimal más alto, ¿no? Debía llevarse la curul. Obviamente aquí sería igual, pero ahorita pasamos al siguiente cuadro, debía llevarse la curul. Y que además era coherente con la reforma entregárselo a la lista que más votos tuvieras. En ese orden de idea, lo que el Consejo de Estado hizo fue esto: establecido que la cifra repartidora era 24.5 votos, dijo, la plancha 1 tiene 404, le quedan 4, la 2 tiene 2, 2, 2, 2, y se basa en estas últimas planchas que están identificadas con 5 y 3, y dice
que una tiene 1.5 y la otra tiene 1.2, ¿no? Por lo tanto, la curul que no debe asignarse es de la que tiene 1.2, es decir, quien sacó 31 votos. ¿Eso qué llevó? Que es lo que yo no comparto. Llevó a que el Consejo de Estado dijera, en últimas, que 24-50 era más que 31. Eso fue lo que dijo. Que 24-50 era más que 31. Así de sencillo, ¿no? De manera que una lista que tenía 31 votos de 266, que era más era como, no recuerdo, tanto el 13%, algo así, donde para elegir necesitarías 9, el 11% apenas, le sobraba en cualquier sistema, pero aquí no. Aquí no, ellos adoptaron una fórmula totalmente distinta, diciendo que no había empate. Ahora, que si hubiera verdaderamente un empate, ellos pensaban que sí podía haber, entonces sí se adoptaría la moneda, la suerte. Pero entonces lo que queda en entredicho aquí es cuando hay un empate. Cuando hay un empate, porque yo no vería justo lo que ocurrió, o sea, 31 ninguna y 49 2, pues eso es contrario al sistema de representación proporcional, pero yo tengo que contarles cuál es la jurisprudencia que hay. Ahora, esto es muy difícil que se presente un empate. Esto se presentó porque era una votación relativamente baja, era el Congreso en pleno eligiendo el Consejo Nacional Electoral, pero era la aplicación del sistema de cifra repartidora. Entonces, esa sentencia está citada ahí, la sentencia del 24 de abril del 2008, Consejo de Estado, sección quinta, ahí está el radicado, ¿no? Y tal vez alguna de las expresiones más relevantes, pero lo central es que ellos dicen que ahí no hubo un empate y que la fracción de la división vale. Yo les había explicado que la lógica del sistema de Home, de la cifra repartidora, desde que lo inventaron, es que los residuos no valen. Aquí terminan creando una validación de un residuo para la asignación de una curul, lo que es, a mi juicio, absolutamente incompatible con el diseño matemático de lo que es la cifra repartidora. Bueno, yo voy a volarme varios temas porque me quedan solo 10 minutos. Iba a explicarles, y lo explico muy rápido, qué tiene que ver esto de las curules especiales de la FARC con la cifra repartidora. Pues bueno, recuerden que el acuerdo de paz les garantizó 5 curules. La verdad es que en principio ahí lo que se hace es una operación normal de asignación de curules, absolutamente normal de asignación de curules. Y si la FARC no logra obtener las 5 curules que se le garantizan, sencillamente se asignan las 5 curules y luego se hace una operación excluyendo la votación de la FARC o de los comunes hoy, y se asignan las otras 100 curules. Esa lista no está sujeta a umbral. Lo simpático aquí es qué pasa si esa lista de las FARC comunes saca más de 5 curules, es decir, si no hay que regalarle las curules. En ese orden de ideas, las curules que excedan de las 5 se restan de las que se van a repartir a los otros, o sea, de las 100 que estaban para los otros, porque digamos esas no son regaladas, esas se las ganaron de verdad y naturalmente eso podría generar unas variaciones en la cifra repartidora. Y aquí hay un detallito que no vamos a tener tiempo de verlo. Si ustedes miran ahí, dice que se realizará el procedimiento nuevamente del artículo 263 sin la votación de la FARC. El artículo 263 consagra tanto la cifra repartidora como el umbral. Luego significaría, ¿no?, que para asignar las restantes curules, no las de la FARC, sino todas las demás, realmente habría que sacar un nuevo umbral solo, o sea, excluyendo la votación de la FARC. Cuando yo reviso el 26 del Senado de la última elección, no lo hicieron, y eso puede llegar a tener incidencia. En este caso no, pero les digo, el Partido Justas Libres pasó el umbral de Senado por 6.000 votos.
Si hubieran excluido las listas de la votación de la FARC para sacar un nuevo umbral, igual lo seguía pasando, pero por 3.000. Pero eventualmente eso sí podría afectar el resultado. Me vuelvo las de las cámaras. Los umbrales, porque hemos dejado solo 10 minutos para el umbral. El umbral, como les dije, es una barrera legal. Su objetivo es estimular la agrupación. No es un número de votos mínimos. Se estableció un umbral para Senado, el 3% del total de los votos válidos depositados. Y quiero que distingan y no confundan. Una cosa es el umbral, que es la barrera mínima, que con frecuencia suelen confundirlo con el número de votos necesarios para que un partido obtenga personería jurídica. Se necesita que un grupo significativo de ciudadanos obtenga por lo menos el 3% de los votos en la elección de Senado, sumada a sus cámaras de representantes, para poder obtener personería jurídica. Eso no es umbral, ese es el requisito para obtener la personería jurídica, pero muchas veces escucho a la gente hablar de umbral y se va lo uno o lo otro. Lo curioso, lo coincidencial es que ambas terminan siendo del 3% de los votos, bueno, aquí dice los votos válidos y ahí dice los votos depositados en el territorio nacional, pero obviamente se entiende que son los votos válidos, ¿no? Pero bueno, eso es el umbral. En las demás corporaciones públicas de elección popular, en las asambleas, en los consejos y en las cámaras de representantes, se estableció que ese umbral sería solo del 50% del cociente electoral. Los simpáticos que el Congreso, frente a ellos, escogió una fórmula que hacía referencia a un sistema que estaba abandonando, pero así funciona, ¿no? Y estableció que en las circunscripciones electorales que solo eligen 2 escaños, solamente se aplicaría un umbral del 30% del cociente electoral. ¿Por qué estas diferencias entre el umbral? Pues claro, si tú te vas a una Cámara de Representantes y tú pasas el 3% en una elección de Cámara de Representantes, que es un distrito electoral reducido, y cuando uno habla del tamaño de un distrito electoral, no hablamos ni de la gente ni del territorio, hablamos del número de curules, del número de escaños que se eligen. El Senado es un distrito electoral muy grande, tiene 100 escaños, pero cuando tú en un departamento que elija 2, 3, 4, 5 representantes, dice que tiene que sacar el 3%, eso no es ninguna exigencia. Eso no es ninguna exigencia. Es decir, si el umbral va a ser menor que la cifra repartidora, o sea, que el número de votos necesarios para obtener una curul, si el umbral es menor, pues nadie necesita asociarse, ¿no? Fíjese cómo en el Senado, una vez pasas el umbral, tienes garantizados 3 escaños, pero en cámaras puede no ser así, y no está siendo así en las circunscripciones electorales, porque el umbral no funciona teniendo una misma fórmula matemática en distintos tamaños de distritos o de circunscripciones electorales, ¿no? Y ahora, ¿por qué en las circunscripciones electorales que eligen 2 escaños se estableció todavía un umbral menor, y no solamente un umbral menor? Que ahí hay otra explicación que hay que hacer, ¿no? Dice la norma que en las circunscripciones que eligen solo 2 escaños se aplica el sistema del cociente electoral y no el de cifra repartidora. ¿Por qué se hizo eso? Se hizo un debate muy fuerte y se hicieron unos ejercicios de lo que estaba sucediendo en las cámaras de la media Colombia, de los nuevos departamentos, ¿no? Ahí realmente, si se supone que la Cámara, en una teoría que está bastante revaluada, es la representación de la población y el Senado la del territorio, la verdad estos nuevos departamentos por población no darían ni siquiera para elegir un solo representante, no darían los 375.000 votos más que hoy se exigirían. Y si la Constitución le ha establecido a cada departamento no uno sino 2 senadores, ha sido en función de facilitar, de estimular y casi que garantizar una representación plural de esos territorios alejados, ¿no? Una representación muy plural de ellos, que vean dos visiones, 2 ideologías distintas que lleguen de esos territorios. Y lo cierto es que el sistema de cifra repartidora, haciendo las simulaciones, mostraba una tendencia a que una sola lista pudiera llevarse los 2 escaños cuando solo se elegían 2, ¿no? Eso llevó a decir, hey, metamos allá el sistema del cociente electoral
que le permite a la segunda lista pelear por un residuo y meterse, y así no vamos a recibir una representación homogénea de esos territorios, sino recibamos realmente dos versiones de lo que sucede allá, ¿no? Y el umbral se bajó por la misma razón, ¿no? Ese umbral de 50% de un cociente que resulta de dividir solamente por 2 era tremendamente alto, y si alguien no lo pasaba, pues el otro se iba a llevar la totalidad de los escaños. Entonces, el resumen es, en los distritos electorales, departamentos que eligen 2 escaños, se determinó que era cociente electoral y se determinó que el umbral ya no era del 50%, sino el 30% del cociente electoral para facilitar la representación plural de esos territorios. Esta es una gráfica que con un ejemplo numérico explica por qué si el umbral es menor que la cifra repartidora no produce un efecto, ¿no? Eso ya se lo sé, pero bueno. Las excepciones al umbral. La misma norma del 263 dice que cuando ninguna lista alcance el umbral, se hará la asignación sin sujeción al umbral, porque no podríamos dejar a los territorios sin representación. Pero el otro caso simpático es la circunscripción especial indígena del Senado de la República. Y aquí hay una cosa que parece inentendible, pero que funciona en la práctica así, en cuanto al umbral, ¿no? ¿Por qué el Consejo de Estado ha dicho y reiterado que tratándose de la circunscripción especial indígena del Senado de la República se aplica el cociente, no se aplica el umbral? Porque desde la creación de esta circunscripción se estableció en la Constitución del 91, ¿no?, que se regiría por el sistema del cociente electoral para el Consejo de Estado, mientras eso está ahí desde el 171 del 91, mientras que en el 2003 se estableció en las circunscripciones en las que se eligen 2 miembros, se aplicará el sistema del cociente electoral entre las listas que superen el 30% de dicho cociente. Para el Consejo de Estado, la norma de Senado es una norma especial, ¿no? Y por tanto no le aplica, y eso desde luego estimula la representación plural de estas comunidades indígenas. Pero lo curioso entonces es que en otra circunscripción que elige 2, ¿no?, que es la circunscripción de afrodescendientes, de negritudes de la Cámara de Representantes, en ella sí se exige el umbral, porque a juicio del Consejo de Estado, ¿no?, ahí sí aplica, es el artículo 263, que remite a un cociente electoral y remite a un umbral del 30%. Entonces ahí parecen casos iguales, la gente no entiende, protesta, pero la verdad la jurisprudencia ha sido así. Eso pueden, de hecho estos son los casos reales de lo que ha ocurrido. En este caso, lo que pasó en el 2014 en la circunscripción indígena, miren, el MAIS obtuvo 49.900 votos, el ASI obtuvo 35.000, ¿no? Otros partidos, los votos en blanco, 232.000, que sacaron menos. El total de votos era 317.000, divididos entre 2 daba un cociente electoral de 158.000. Si le sacaras el 30% de este cociente como umbral, no solo participarían los que obtengan más de 47.000, caso en el cual solamente el MAIS lo haya obtenido y tendría derecho a los 2 curules, ¿no? Sin embargo, al no aplicar este umbral, no, justamente se permite que quien obtuvo 35.000 haya salido elegido, que fue un candidato del ASI, y de esa manera hubo una representación plural. Pero la circunscripción de negritudes es exactamente lo contrario. O sea, este mismo resultado, si se hubiera presentado en la circunscripción de negritudes, hubiera determinado, ¿no?, que la primera lista se hubiese llevado los 2 escaños. Esto lo pueden revisar en la sentencia del 26 de febrero del 2015 de la sección quinta, y va el radicado, donde habla pues, obviamente de los argumentos que le he planteado. Inclusive ahí también se cita con la discusión del Congreso, y eso fue así. Cuando se planteó lo del artículo 263 y las dos curules, realmente estábamos hablando de las cámaras de representantes de los territorios nacionales, ¿no? Era pero el argumento central es que hay norma especial.
Hay un par de inquietudes para finalizar, porque el tiempo se acabó, son estrictos, pero solamente las anuncio que son inquietudes que a mi juicio no están resueltas del todo. En la asignación de curules al Senado, mientras estén vigentes las curules del acuerdo de paz, bueno, ya se los expliqué, ¿no? Debería sacarse un segundo umbral, porque si se repite la operación del 263 sin la votación de la FARC, ¿no? Debería sacarse un nuevo umbral, y eso, si estuvieran muy apretadas las cosas, podría cambiar. Y en cambio, mira lo que pasa. En las asambleas y consejos, cuando se asigna el escaño de la oposición, realmente haces una operación matemática, ¿no? Y para determinar el cociente tienes que decidir si divides entre el número de escaños total del Consejo o el número de escaños que realmente se van a asignar después de asignar la curul de oposición. ¿Cierto? Recuerdo que en este caso se descuenta el concejal o el diputado que, habiendo salido la segunda votación en la gobernación de alcaldía, acepte, ¿no? Curiosamente, aquí la registraduría en sus formularios electorales sí estableció sacar el cociente electoral sobre las curules que realmente iba a asignar, ¿no? Y obviamente al momento de usar un divisor más bajo, el cociente va a subir. Si no, y eso te repito, en elecciones muy estrechas podría tener efectos. Yo no conozco ningún caso donde, no hice los ejercicios en los mismos municipios, pero no conozco ningún caso en concreto donde estuviera alterando. Conozco casos que estuvieron muy cerca, pero ninguno. Pero ese es un tema en el que yo no conozco ningún planteamiento. Bueno, finalmente yo les presento algunas conclusiones sobre este tema. Yo les diría, la primera es que la cifra repartidora y el umbral han resultado útiles y han tenido algún efecto perceptible en los distritos uninominales grandes, en el Senado de la República, en los consejos grandes, el de Bogotá, el de Medellín, en asambleas grandes, pero en distritos electorales pequeños, de 5 o 6 curules hacia abajo, la verdad, el umbral termina siendo tan bajo que no estimula nada, ¿no? Y la oferta electoral, por la proliferación de partidos y grupos significativos de ciudadanos, no ha sido distinta a lo que era antes de la reforma del 2003, lo que sí ha variado en las otras. Segundo, diría que lo que más le resta eficacia a esta reforma del 2003, de un lado, son la proliferación de partidos políticos que, a pesar de las normas, siguen creando eso por tutela, y los grupos significativos de ciudadanos que actúan como tal, y un tema sobre el cual no hablé, pero es el voto preferente, porque el voto preferente a la larga ha atentado contra la cohesión de los partidos y contra la negociación como partidos de la que hablé al principio, ¿no? Y tercero, diría que finalmente estos dos institutos, la cifra repartidora y el umbral, hasta ahora han presentado pocos conflictos judiciales basados en eso. De cifra repartidora, tal vez del supuesto empate en lo del Consejo Electoral, y el umbral como conflicto judicial, pues esto de las circunscripciones de Senado indígena y de la Cámara de los Afrodescendientes. Diría como conclusiones así para resumir en este orden de ideas, pues excediéndome 4 minutos, Mónica, te agradezco mucho y te paso el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos al fragmento de preguntas. Primera, ¿qué mecanismos o sistemas se podría aplicar para lograr una participación más equitativa? Bueno, derivado de lo que te he dicho, yo creo que lograríamos una participación más equitativa, entendiendo por que estos instrumentos cumplan con las finalidades para las cuales fueron creadas, con una revisión de los umbrales de acuerdo al tamaño de los escaños. Creo que eso ayudaría mucho. Yo igualmente creo que ayudaría mucho eliminar el voto preferente. Desde luego esto tiene que ir acompañado
con una auténtica y real democracia interna en los partidos políticos. Y el tema de los grupos significativos, y de ahí les hago una anécdota. Cuando se habló del discurso del fortalecimiento de los partidos dentro de estas ponencias, y hay que resaltar una cosa, esta reforma política del 2003 yo creo que es la única reforma política importante que en este país se han hecho no siendo iniciativa del gobierno. Esto fue una iniciativa del Congreso y de los partidos partidos políticos, y eso tiene un valor enorme. Y se planteó eliminar los grupos significativos de ciudadanos porque se veían como una competencia desleal a los partidos, como una manera para que la gente realmente hiciera la disidencia de los partidos. Obviamente un poco se iba controlando eso con la doble militancia, y hubo un momento en que estuvimos muy tentados, ¿no?, a que eso desapareciera de la Constitución. Yo recuerdo que en una discusión Antonio Navarro nos dijo una cosa con la que nos convenció a todos. Nos dijo: no podemos eliminar los grupos significativos de ciudadanos porque es el camino que tenemos para crear nuevos partidos y no podemos cerrar el sistema de partidos. Y ese argumento fue lo que hizo que permaneciera. Pero el error estuvo en que el camino para crear partidos son las elecciones de Congreso, y debió haberse permitido los grupos para eso, pero haberlos permitido en las elecciones territoriales ha estimulado una proliferación de actores políticos, de grupos que en realidad actúan como partidos políticos a la hora de la postulación, que ha debilitado que la gente sienta la necesidad de hacer la política a través de los partidos. Siguiente pregunta. ¿Existen elecciones que no se rigen por cifra repartidora, doctor? Sí, justamente las acabo de mencionar. Las elecciones donde el número de escaños a proveer sea de 2, que en últimas en la práctica son pues los departamentos que solo tienen 2, Media Colombia, San Andrés, y la circunscripción especial de Senado, que como expliqué tiene norma especial, y la circunscripción especial de las minorías étnicas afrodescendientes. Una de las preguntas del chat aquí, doctor: con las nuevas normas, cuando el candidato perdedor a la alcaldía o a la presidencia acepta el Senado o el Consejo, ¿afecta la cifra repartidora? No, yo diría que no, porque la cifra repartidora la determina sobre la división que vas haciendo de los resultados. Entonces, la respuesta es no. El valor de la cifra repartidora es muy probable que no se afecta, digamos, en español. No se afecta la operación, no se afecta la forma, pero sí hay una afectación, porque en el momento en que tienes que ordenar los resultados de mayor a menor, pues si eran 15 concejales y ahora tienes que hacerlo sobre 14, pues la cifra repartidora va a estar un poquito más alta. O sea, sería esa la única afectación, en tanto que la división se hace por un escaño menos, pero como normalmente ningún partido va a sacar los 15 escaños, la práctica no sería muy perceptible. Un agradecimiento muy especial al doctor Joaquín José Vives Pérez por su clara y ponderada explicación sobre el umbral y la cifra repartidora, un tema recurrente en el ejercicio del derecho electoral y que a la Administración de Justicia nos exige con sus requisitos, estando atentos frente al cumplimiento de las distintas garantías jurídicas que tienen asiento precisamente en las normas constitucionales, ya que conociendo estas herramientas será más fácil entender la conformación del Senado de la República, la Cámara de Representantes y las circunscripciones especiales en las elecciones de asambleas y consejos, así como bien lo explicó en nuestra conferencia. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor. No, gracias a ustedes por esta invitación. Ha sido muy grato compartir con todos ustedes. Gracias asimismo a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube,
donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.